Cabildo Abierto permanece en el oficialismo, pero ¿cambia el escenario a partir de este momento? Esa es una de las preguntas que estamos explorando esta mañana en el día después del pronunciamiento. Presenta Parque del Recuerdo. Tu parque, tu historia. Leyendo un comunicado de 9 puntos con severas críticas a Luis Lacalle Pou, Guido Manini Ríos confirmó que Cabildo Abierto continuará en la coalición, poniendo fin a una incertidumbre que había comenzado el viernes, cuando el presidente decidió remover a Irene Moreira del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Dice el observador que la comunicación fue seguida con atención por Torre Ejecutiva y por los socios de la coalición, tanto por la forma como por el contenido, ya que si bien había indicios de que los liderados por Manini se mantendrían en el gobierno, se quería escuchar los argumentos para así dimensionar los daños que quedarán después de este incidente. Tras observar y escuchar a Manini Ríos, desde Presidencia manifestaron a El Observador total tranquilidad con el futuro del gobierno y consideraron que se trata de un episodio que pasará. La fuente evaluó que el movimiento fue ejecutado únicamente por Cabildo, ya que el presidente nunca planteó la ruptura, sino que solo se limitó a pedir que fuera sustituida, tal como le realizó en otros casos, una Secretaría de Estado. Prudencia, paciencia, equilibrio. Esas fueron las palabras que repitió el informante en referencia a términos que suelen guiar a Lacalle Pou. Si bien desde Presidencia se mostraron confiados con lo que pasará hasta el final de esta administración, blancos y colorados reconocieron que hay un arduo trabajo por delante en el Parlamento porque quedaron heridas abiertas. Justamente hemos hablado con algunos de los protagonistas de la coalición. Nos falta conocer, por ejemplo, qué piensan en el Partido Colorado. Para eso estamos con el senador Adrián Peña, coordinador de Ciudadanos. Senador Peña, buen día. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, ¿cómo están? ¿Qué sensación le dejó la carta, la resolución de Cabildo Abierto? Bueno, lo importante del comunicado es el punto 7, ¿no? Básicamente la declaración de ayer tenía que ver con una respuesta, digamos, binaria a la incertidumbre que existía, si Cabildo seguía o no seguía en la coalición. Bueno, entonces allí lo más importante me parece a destacar es que Cabildo decide seguir en la coalición, y eso es un dato bien importante. Supone que ese partido político entendió que le es mucho más conveniente estar dentro de la coalición que fuera. Y creo que esa fue la principal evaluación que hicieron, y si tuvieron, como se supo, contactos con la dirigencia de todo el país y con las bases del partido, parece claro que la valoración por estar en la coalición fue superior a la de irse. De todos modos, ese punto 7 que usted está resaltando tiene una segunda parte, ¿no? Tiene una segunda frase. Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas. Y esto a su vez viene a cuento de lo que señaló en puntos anteriores este mismo texto, el cuestionamiento al estilo de conducción de la coalición que lleva adelante el presidente. Bien, a ver, entonces decía, lo primero, y eso no es menor, porque yo creo que, y lo había manifestado en las horas previas, era muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, que Cabildo continúe en la coalición en la medida que tenemos pendientes el cumplimiento de muchos objetivos que nos trazamos cuando la coalición se creó. Siempre insisto en que la coalición es juntar distintos, gente que tiene visiones distintas, miradas distintas, que cree cosas diferentes para alcanzar uno o varios objetivos. Ese es el sentido de una coalición. Y a veces creo que a la coalición se le exige bastante más de lo que una coalición supone, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Luego, claro que las críticas aparecen, no son críticas novedosas, diría yo, por ahí el tenor o el tono de la declaración hace que uno le preste la atención a algunos puntos, pero en realidad todo lo que Cabildo planteó ayer son cosas que ya ha planteado Cabildo en otras instancias. Y bueno, aquí hay una cuestión que se ha planteado desde el primer día. Yo comentaba más temprano que en enero del año 20
planteamos que era necesaria la conformación de una mesa de coordinación de la coalición que generara intercambios más allá de los vínculos y del estilo de gobierno que estaba imponiendo el presidente. Cabildo Abierto no pide exactamente eso, pero, digamos, va por ese lado, ¿no? Va por soluciones de ese estilo. Bueno, y que yo entiendo no son excluyentes. Las llamadas a veces se cortan. Eso es lo que acaba de pasar en el diálogo con el senador Adrián Peña. ¿Logramos recuperarla? Viene suspenso. Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Siempre necesito venir, en las buenas y en las malas. Porque cuando me sucede algo bueno, siempre quiero venir y compartirlo con mi mamá. Y la siento presente. Anaír Pose. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 2709-8241. Senador Peña, ¿está ahí? Sí, yo decía que entiendo que esto que plantea Cabildo, o que no lo plantea exactamente así, pero como que debe haber un intercambio más colectivo a la hora de la toma de decisiones. Yo decía que no debería ser excluyente del estilo que el presidente lleva adelante, debería ser complementario. ¿Por qué? Porque yo hago una valoración positiva del estilo del presidente en la medida que entiendo que la coalición ha sido exitosa en el gobierno. Yo creo que la experiencia es exitosa y gran parte de ello se debe a quien la ha liderado, quien creó la coalición, quien la ha sostenido y quien la ha liderado en este tiempo. Y ahí hay que reconocerle ese gran mérito al presidente. De todos modos, el estilo bilateral, también lo hemos señalado nosotros, no permite quizá que explotemos toda la riqueza que puede tener una sociedad de este tipo. Entonces me parece que sí, que es atendible el ir pensando otros mecanismos que nos permitan interactuar más entre los socios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, o hablo de mi caso particular, no tengo conocimiento de muchas de las inquietudes que Cabildo tiene, o cuáles son los puntos más importantes. A veces uno se entera por la prensa, para Cabildo era prioridad tal tema, o tal otro, y no se tuvo en cuenta. Bueno, en realidad nosotros nunca lo supimos, porque no se generó un ámbito en el que uno pudiera intercambiar de ese modo. Y quizá algunos temas podrían haber tenido solución antes de llegar a determinadas situaciones, si hubiese existido ese trabajo. Que no es sencillo, yo lo he hablado esto con el presidente, no es sencillo, porque son 5 socios, hay que ver qué tan representativo es cada socio, o quien represente al socio en esa mesa, son de fuerzas distintas, es decir, no es sencillo tampoco, pero creo que hay que hacer un esfuerzo en ese camino. Senador Peña, ¿ese es el único punto, digamos, que tiene de coincidencia con la declaración de Cabildo Abierto? Porque hay otros varios puntos que le remarca y le cuestiona a Cabildo Abierto a la gestión, ¿verdad? Estoy pensando en el punto 8, por ejemplo, donde señala que hará un seguimiento detenido del estado de la seguridad pública e impulsará medidas urgentes que deben adoptarse para combatir el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico. Bueno, es una valoración de Cabildo. Yo creo que nosotros estamos trabajando mucho en materia de seguridad. Hay una hoja de ruta, hay un nuevo reperfilamiento de la política en materia de seguridad. Nosotros somos parte de ella muy activa, porque esto lo está liderando Diego Sanjurjo, que ha estado con ustedes hace poco tiempo ahí y que les ha explicado por dónde van las nuevas líneas en este sentido, y bueno, que es integrante de nuestro sector, ¿no? Pero entiendo que como la problemática de seguridad siga estando entre los temas más importantes, el tema no es sencillo, claramente. Entiendo que sea un punto en que Cabildo quiera tener especial atención, es legítimo que lo tenga y que diga: este punto para mí es importante, lo quiero seguir y quiero proponer cosas porque me parece que es relevante. Creo que eso hace a la práctica política y a lo que cualquier socio puede aportar, no solo socio, también puede aportar cualquiera de las coaliciones en esa línea. No veo, insisto, creo que todos los puntos son cosas que ya sabíamos. Me parece que por ahí adquieren relevancia en la medida que se hacen en esta declaración de anoche, pero son temas en que ya Cabildo se había manifestado, ¿verdad? Sí, pero los reafirma y los coloca como condimento, como complemento de su decisión de permanecer en la coalición. Me refiero incluso a las críticas que hace al gobierno a propósito de cómo estaría cediendo a determinados intereses y no atendiendo determinadas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, en el punto 6 dice:
Cabildo Abierto ha manifestado desde su creación su apego al ideario artiguista, hoy más vigente que nunca, que descansa en dos pilares fundamentales: la defensa de los más frágiles de la sociedad y el respeto a la soberanía particular de los pueblos. Los objetivos de cualquier gobierno deben ser entonces sacar a los más débiles de su estado de fragilidad con políticas efectivas y evitar que nos gobiernen desde afuera sin atender las presiones de los grupos poderosos. Y no es la única referencia de este tipo a desvíos que entiende que el gobierno está teniendo, ¿no? Bien, en la propia génesis de Cabildo está este planteo, entre comillas, nacionalista, digamos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Está en su plataforma, está en los diferentes planteos que ha ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, esa visión sobre determinadas decisiones, y bueno, y las ha criticado, y entiendo que quizá hace una interpretación exagerada sobre algunas decisiones que el gobierno ha tenido que ir tomando. Me parece que incluso hay muchas decisiones del actual gobierno que vienen dadas en base a una continuidad institucional, ¿verdad? O sea, hay decisiones, pongo el ejemplo de UPM2, por ejemplo, donde Cabildo es muy crítico, por ejemplo, es en realidad una continuidad de una política comenzada en el gobierno anterior, ¿verdad? Que es parte de las cosas que hacen que Uruguay sea reconocido como un país serio. No cambia un gobierno y se cambia todo, ¿verdad? Entonces esos compromisos que además el Uruguay había asumido como Estado, Cabildo es crítico de esa inversión, por ejemplo, en algún momento también lo fuimos los otros socios, de cómo se había dado la inversión en sí, pero al asumir el gobierno, uno está obligado a dar continuidad, a respetar los contratos, ¿verdad? Y bueno, allí obviamente hay diferencias, pero no son banderas que haya llevado adelante el actual gobierno, sino que suponen el cumplimiento de compromisos ya asumidos. La interpretación de Cabildo puede ser esa, obviamente no la compartimos, pero bueno, es su interpretación de algunos hechos que han acontecido. Vamos, y justamente a raíz de todo esto, vamos al último punto de la resolución de Cabildo Abierto, ese plazo que dice se ha dado a sí mismo hasta fin del presente mes para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el clearing. Dice que esta fecha responde a dos motivaciones: la gente no puede esperar más, y si no se alcanza el acuerdo parlamentario tendremos que avanzar por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito constitucional. ¿Cómo analizan ustedes esta advertencia en particular? Bueno, si es un plazo a sí mismo, no es un plazo para nadie más que para ellos mismos. Sí, pero es un mensaje a la coalición, porque ellos entienden que las ideas que han ido manejando, el proyecto que presentaron, fue bloqueado, no tiene apoyo, en particular en el Poder Ejecutivo, y además agregan que están de por medio intereses poderosos, se habla de los prestamistas, etcétera. Bien, con respecto al problema que Cabildo señala, esto yo lo he hablado y estuve hablando este fin de semana mucho con ellos también, ¿no? Nosotros, en mi caso particular, comparto la inquietud por la situación de cientos de miles de deudores que están sin poder acceder al crédito por situaciones diversas, ¿no? Creo que ese es un problema, el diagnóstico lo comparto, y soy materia dispuesta para trabajar en un proyecto de ley que pueda encarar alguna solución de este tipo. Por cierto, es un tema delicado y tenemos que tener mucho cuidado, porque no puede ser que por querer solucionar precisamente a personas con cierta debilidad para acceder al crédito, que terminemos negando definitivamente el crédito a aquellas personas que no acceden, por ejemplo, a garantías. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quienes prestan mañana no tienen la certeza de poder cobrar, seguramente no presten más, y ahí el que se va a perjudicar es el que no tiene las condiciones suficientes para acceder al crédito. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y por no ir en la búsqueda de una solución para quienes más precisan, terminemos perjudicando a quienes más precisan. Pero lo cierto es que Cabildo pone un plazo, y si no, maneja la posibilidad de salir a recolectar firmas. Cabildo pone un plazo para presentar un proyecto. Si presentan un proyecto, vamos a hacer materia dispuesta para trabajarlo, para enriquecerlo y para tratar de que sea un proyecto viable. Si el proyecto no es viable, porque hay mínimos jurídicos, equilibrios que cuidar, ¿verdad? Bueno, como cualquier fuerza política, está en libertad de comenzar un camino que permite la Constitución, por ejemplo, no sé cuál exactamente es el camino, pero por ahí es una iniciativa
legislativa con voluntad popular, o en fin, o habrá que ver qué es lo que plantea exactamente, ¿verdad? Pero bueno, trabajemos por la ley, trabajemos en acordar esos mínimos, ese común denominador mínimo, y tratar de que así se vea reflejada las inquietudes de todos y que ese sea un proyecto potable. Luego, si eso no pasa, veremos cuál es el camino que toma Cabildo, si va efectivamente por una reforma, por una iniciativa popular, y ahí, conociendo eso, que se desconoce cuál sería la opción, también tomaremos y haremos nuestros comentarios, ¿verdad? Pero también es importante señalar que ninguno de estos puntos tiene que ver con el acuerdo que nos juntó como coalición, ¿de acuerdo? Entonces, a mí no me puede enojar que Cabildo tome una iniciativa de este tipo, porque yo puedo no compartirla y no apoyarla, y puedo criticarla, y Cabildo no se puede enojar conmigo porque la critique, y yo me puedo enojar porque la impulse, porque no son cuestiones que están acordadas en nuestro compromiso. Nosotros tenemos visiones muy distintas en muchos temas con Cabildo, pero lo que nos juntó es determinado objetivo a cumplir, y eso es lo que nos tiene que seguir juntando. Además, porque estamos comprometidos ante la ciudadanía, hasta que termine este periodo para cumplir esos objetivos. Ese contrato lo firmamos todos, y debemos honrarlo hasta el final. Las cosas que están por fuera de eso, están por fuera de eso. Senador Peña, lo último, a ver, ¿cómo se imagina de acá en adelante? ¿Usted es de la teoría de dar vuelta a la página o se posiciona más en un, bueno, tampoco se le puede dejar pasar a Cabildo el tono de las críticas que hizo, ¿no? Sobre todo apunto a, más allá de estos temas puntuales que hablábamos, lo que señaló de la falta de republicanismo de alguna forma del presidente para actuar, el hecho de responder a intereses económicos, de intereses poderosos económicos, dicen, en relación a el interés general. Bien, nosotros no compartimos esas críticas, y de hecho en la jornada de ayer el Partido Colorado sacó una resolución, el Comité Ejecutivo Nacional, en respaldo a la autoridad presidencial, que desde mi punto de vista, luego de este episodio, se ve fortalecida, ¿verdad? Pero esas son consideraciones. Cabildo hace las suyas, nosotros hacemos las nuestras. Yo lo que me imagino es, como en estas últimas horas, es aportando a solidificar, ¿verdad?, y a reconstruir el vínculo dentro de la coalición. Yo creo que eso es imprescindible, porque las razones que nos llevaron al gobierno siguen estando. Y además, todos nos hemos manifestado, y el día viernes el general Marini también se ha manifestado, interesado en esta herramienta de coalición y en sostenerla. Por tanto, la aspiración no es solo culminar el periodo, sino a reeditar la experiencia y además extenderla, por ejemplo, a experiencias departamentales. Por tanto, aquí lo que queda es trabajar, conversar, surcir, entendernos. Estamos obligados a hacer todos los esfuerzos por entendernos. Un pensador español decía: nada es más fácil y más útil que escuchar. Tenemos que escucharnos más, tenemos que seguir trabajando, y para eso nada mejor que la experiencia que ha tenido el Partido Colorado, que es el partido que más ha gobernado en la historia del país y que está acostumbrado a estas cosas. Yo ayer comentaba, el Partido Colorado ha liderado coaliciones desde la vuelta a la democracia en el gobierno, y ha quedado solo en alguna oportunidad. Por ejemplo, en el gobierno, en el Ejecutivo, pero ha logrado algunas mayorías parlamentarias para poder gobernar. Es decir, tenemos experiencia en campear estas situaciones. Y yo creo que es un momento para estar con la mira bastante más elevada de donde está. El objetivo que perseguimos, que es transformar el país, y eso supone el orden en lo económico, el desarrollo productivo, cambiar el tema laboral, supone profundizar la reforma educativa que apenas comienza. Este proyecto necesita más tiempo. Para más tiempo y profundizar las transformaciones que el país precisa, necesitamos más y mejor coalición. Hay que seguir trabajando, tenemos que entendernos, estamos obligados y yo creo que lo podemos hacer. Senador Adrián Peña, coordinador de Ciudadanos, Partido Colorado, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, que pasen bien. Que pase bien.